conexión. Buenos días, por fin estamos por aquí. Vamos a hablar hoy de la conversación. Espero no tener problemas técnicos, no tener problemas con la calidad de la transmisión hoy. Entonces, la conversación. Este es un tema, uno de esos temas como el tema de la semana pasada de dar la pauta, que lo siento muy importante, pero cuando pienso qué tanto voy a decir, siento que no hay mucho que decir, mucho que decir al respecto. Entonces, ni idea qué tan largo vaya a salir esta transmisión hoy. Yo puse la pregunta en mi muro, como suelo hacerlo cada semana, y hubo respuestas muy interesantes sobre cómo sucede, qué tan importante es, eh, digamos, cuánto notan que pasan cosas en la conversación en familia. Para mí, la conversación entre padres e hijos, entre la familia, es algo que sucede permanentemente, es algo que hace parte de la vida cotidiana, pues es nuestra manera de comunicarnos, de entendernos, de expresarnos y también de saber qué está pasando con estas personas con las que vivimos. Pero en todas las familias, pero principalmente en las familias homeschoolers, tiene un componente adicional, y es que a través de la conversación se aprende muchísimo. Mm, a- a- con respecto a esto, podría decir varias cosas. Por ejemplo, la semana pasada en la charla que di el miércoles, alguien me preguntaba, si no están en colegio, ¿cómo hago para fomentar la lectura y el pensamiento crítico? Esta persona conectaba la capacidad de tener pensamiento crítico con la lectura, el proceso de lectura de su hijo. Él esperaba que existiera una técnica y él se imaginaba, o no sé si es, él creo que es docente y para él existe una técnica a través de la lectura para lograr pensamiento crítico. Y mi respuesta fue, uno logra generar pensamiento crítico en los hijos a través de la conversación. Si en la familia hay conversaciones interesantes, si se tocan temas de todo tipo, si nos permitimos debatir y cuestionar entre todos, y también, muy importante, permitimos que nuestros hijos nos cuestionen, ahí se va generando el pensamiento crítico, y todo esto está sucediendo a través de la conversación. Mm, Hay un libro que escribió Alan Thomas, lo tengo por aquí, no sé, no creo que se consiga acá, pero este lo recibí de regalo alguna vez. Alan Thomas es un investigador británico a quien tuve el placer de conocer en persona porque estuvo en Colombia para uno de los congresos de la Universidad Nacional, el del 2011. Él investiga los procesos cognitivos, pero se interesó en el homeschooling y en la manera como aprenden los niños que están educados en casa. Entonces, ese libro, pues obviamente se trata de eso, de cómo se educan los niños en casa. Y él cuenta que él estaba investigando el tema del aprendizaje personalizado, individualizado, y fue recibido por una familia homeschooler para pasar con ellos una semana con el fin de observarlos y mirar cómo era este proceso que la familia llevaba en casa y de qué manera aprendían. Él nos contaba de una manera muy divertida que él llegó a esta casa, llegó el primer día, fueron muy amables con él, pasó la primera noche, se levantó al siguiente día y empezó el día, y entonces él empezó a ver que lo que pasaba en esta casa era pues lo que pasa en una casa normal, que se despertaron, fueron a la cocina, prepararon desayuno, pero él estaba esperando en qué momento iba a suceder esto del homeschooling. Él lo que estaba esperando era ver en qué momento llegaban todos a sentarse en la mesa con cuadernos y lápices a estudiar. Y eso no pasó. Él vio que había conversaciones, que salieron a caminar, que fueron a hacer compras, pero en ningún momento se sentó la mamá con los niños a darles clase de algo. Y esto sucedió al siguiente día y al siguiente día. Y entonces al principio para él eso fue una sorpresa porque no entendía cómo era que sucedían las cosas. Si no se sientan a estudiar, si no hacen algo parecido a lo que sucede en un colegio, ¿cómo aprenden? Eso, y luego se dio cuenta que eso era solo la superficie y que lo que estaba pasando en el fondo era que todo el tiempo esta familia estaba conversando, y empezó a notar las conversaciones, a ponerles más atención, y se sorprendió de la variedad de temas que se tocaban en estas conversaciones,
y los niños de esta familia, si no estoy mal, tenían 11 y 13 años y tocaban temas, desde temas de actualidad a temas de historia, hablaron, en algún momento dice que hablaban, no sé, de la esclavitud y de Nelson Mandela, pero también hablaron de los cocodrilos, pero también hablaron de a qué tienda prefieren ir a comprar las donas. Entonces se dio cuenta que la conversación dentro de esta familia era prácticamente la experiencia de la cual los niños estaban aprendiendo permanentemente. Yo creo que eso sucede en todas las familias que educamos en casa, debería suceder en todas las familias, pero ayer lo conversaba con Adelaida y decíamos, claro, las familias con hijos que van al colegio tienen muy poquito tiempo para darse el lujo de estas conversaciones y pues una conversación profunda, una conversación a la que se llegue a temas así interesantes requiere tiempo. Pues desafortunadamente las familias que mandan a los hijos al colegio tienen muy poco tiempo, el fin de semana, un rato en la noche, tal vez a la hora de la comida si no están con mucho afán. En las respuestas que dieron en mi muro, que me gustaría leer algunas, se refleja un poco algo como esto. Por ejemplo, Adriana dice, me gustan las conversaciones espontáneas que se van dando cuando hacen preguntas o en el momento de contar algo que sucede en el día. Me parece muy interesante ver sus puntos de vista y las opiniones que te dan hasta cuando tienes una duda. Eso es, en todo el momento, los hijos preguntan de todo, entonces una pregunta puede generar una conversación muy interesante que se prolongue durante una semana o durante varios días, que produzca todo un proceso de investigación alrededor de un tema, que dé la idea para un proyecto. Jimena, porque en mi pregunta también les preguntaba, les preguntaba, qué tan intencionalmente utilizan la conversación como una herramienta educativa. Entonces Jimena dice que conversan mucho, pero que no creen hacerlo con intencionalidad, que es espontáneo y libre. Lo cierto es que aunque no tenga la intención de ser una herramienta de aprendizaje, lo es. Es decir, conversando terminamos en un proceso de crítica, argumentación, reflexión, viéndolo desde el punto de vista intelectual. Pero si lo vemos más profundamente, logramos entender al otro, nos respetamos cuando tenemos opiniones contrarias, escuchamos, tenemos que manejar las emociones cuando estamos en una conversación candente, pero lo más importante es que es la oportunidad de conocernos porque siempre se hace en libertad. Entonces, todos los aprendizajes que las familias notan alrededor de la conversación. En el libro de Alan, él empieza diciendo que el aprendizaje personalizado, el aprendizaje individualizado se ha estudiado y se ha estudiado desde hace muchos años. Él menciona varios investigadores que no se los voy a mencionar porque no tomé nota, entonces no tengo muy claros los nombres ni qué decía cada uno, pero le daban la importancia a este tipo de aprendizaje y le daban la importancia a la conversación dentro de este tipo de aprendizaje, especialmente en los primeros años del niño. Todos sabemos que los niños aprenden un montón de cosas desde el momento en el que nacen y de ahí para adelante, incluso, y de ahí para adelante, y ellos ponen como un límite en la fecha del momento en que entran al colegio. Entonces dicen, los niños han aprendido un montón de cosas hasta que entran al colegio y cómo las aprendieron si no estaban en un colegio. Claramente se aprende a través de la interacción social, a través del convivir de este niño con los adultos y los niños y las personas que los rodean, y evidentemente esa interacción social pues principalmente se da a través de la conversación. Entonces dice, a través de la conversación y de la interacción social los niños aprenden a hablar, pueden llegar incluso a aprender 2 y 3 idiomas al mismo tiempo si están en una casa en la que se hablan varios idiomas, aprenden las bases de los números y las letras, aprenden un montón de conocimiento general del mundo que los rodea. Entonces, él dice, lo interesante de esto es, te da la pregunta de hasta dónde este aprendizaje puede llegar, hasta dónde podríamos permitirle al niño que continúe aprendiendo únicamente así, qué tanto tiempo más allá, y otra parte de la pregunta es si será suficiente este aprendizaje de esta manera para lograr un desarrollo intelectual al menos igual, parejo al que desarrollan dentro de un colegio, si no están siguiendo unas rutinas y unos métodos y unas estructuras y unos tiempos como los que se siguen en el colegio. Adriana Vargas hace un comentario, lo voy a leer. Hola a todos, yo siempre me he cuestionado cómo aprendieron los primeros seres humanos a qué se debían comer y qué no.
pienso que se les fue transmitiendo con el ejemplo y conversando sobre esos alimentos. Bueno, esa es una pregunta chévere para que la investigues con tu hijo. Me imagino que encontrar muchas cosas interesantes ahí. Entonces, también hablaban de que la conversación, al observar la conversación que hay entre una madre y su bebé, que es una conversación hablada y no hablada, tiene unas características muy especiales, que es que involucra a ambas partes, no es únicamente la mamá en un monólogo con su bebé, hay un intercambio eh, de mamá llamando la atención del bebé, el bebé llamando la atención de la mamá, que se desarrolla un ritmo propio. Entonces, eso es conversación también y existe, como les digo, desde el momento del nacimiento. Entonces, también sé que hay familias que para poder generar conversaciones significativas en los pocos tiempos que tienen disponibles, hacen cosas como tener una lista de temas o bueno, un frasco con papelitos o bueno, como lo quieran hacer para hablar de esos temas sobre la comida. Entonces alguien escoge uno de esos temas al azar y sobre ese tema conversan. A eso me refería yo, o eso tenía en mente cuando estaba pensando en la intencionalidad, porque sé que hay familias que hacen eso. Y eso es generar intencionalmente una conversación que va a tener un tema específico, que va a tener un tema, digamos, profundo, que no va a ser la conversación, que no digo que no sea importante, sobre cosas más cotidianas, cosas de la casa, no sé, cosas más superficiales que también son importantes en la vida diaria, pero es como querer aprovechar el tiempo que se tiene a la hora de la comida, digamos, para conversar sobre un tema que genere debate o que genere crítica y reflexión. Otra, otra de las opiniones que hay en el muro es el de Sosa Gallo, que dice, para nosotros son muy importantes las conversaciones. Las conversaciones son la base del conocimiento, del entendimiento mutuo y del respeto. Y por supuesto, sin uno quererlo, generalmente se vuelven una herramienta para el aprendizaje. Algo muy interesante que sucede en ellas y que para nosotros rompe paradigmas que provienen de la escolarización es que podemos tener una conversación interesante de cualquier tipo, cuatro personas de edades muy diferentes. Sí, de acuerdo. Yo estaba pensando anoche y pues no sabía si hacer este comentario aquí o no, porque igual mis papás y mucha familia mía está aquí en mi Facebook. Pero yo tengo la sensación de que cuando yo era niña, yo no era incluida como en las conversaciones interesantes de los adultos. Hablaban conmigo, hablaban con los niños, pero no recuerdo que tener una conversación sobre un tema importante fuera algo que sucediera todo el tiempo. Creo que empecé a sentirme incluida en esas conversaciones adultas cuando ya era considerada una adulta joven, pero antes no sé qué pasaba, o no sé si es que éramos tantos niños que no teníamos ninguna ganas de ir a meternos en las conversaciones de los adultos, sino que teníamos nuestro mundo aparte. No sé si haya sido que los adultos nos excluían o que nosotros mismos nos excluíamos, pero yo no recuerdo haber estado permanentemente involucrada en conversaciones de adultos de las cuales aprendiera. Claro, sé que debía pasar y sé que debía pasar en el colegio con los profesores y sé que debía pasar con algún adulto que uno conociera por ahí de vez en cuando, pero no recuerdo ese tipo de conversaciones, por ejemplo, con mi papá y con mi mamá. Mm, Alguien más, este no lo voy a leer completo, pero sé que lo leí. Jaime Humberto Echeverry dice que para él la conversación ha sido como un medio para convertirse en una mejor persona, que antes era menos cuidadoso con la manera de hablar, que incluso cuando era joven hacía chistes con sesgos de género o se burlaba de cosas que ahora no se da cuenta que no está bien burlarse, y que sabe que pues fue corrigiendo esas cosas con el tiempo, pero que en el momento de ser papá fue mucho más consciente de el peso que tenían sus palabras y eso hizo y que en este momento todavía tenga mucho más cuidado con lo que dice y con la manera como lo dice. Entonces para él la conversación con sus hijos ha sido una manera de mejorarse a él mismo.
También opinaron Sheila, opinó Sorina, que Sorina tiene hijos grandes, un poco más grandes que los míos. También dice que las conversaciones con mis hijos hacen que seamos amigos ahora, que sepan comunicar de forma sana, que tengan criterio y objetividad y que sean seres humanos de verdad. Fue y es una herramienta de aprendizaje. La comunicación es la herramienta básica de aprendizaje entre todos, pero siempre tiene lugar de forma natural. Es como si conversara contigo, aprendiendo pero pasándolo bien y estando relajadas. Entonces, eso. Como digamos, la conclusión de esto es, para mí, la conversación es súper importante, debería estar presente siempre en las familias, debería estar presente siempre de una forma respetuosa y relajada. Eh, Uno debería convencer a sus hijos, crear en ellos la convicción de que pueden hablar con sus papás de todo lo que quieran hablar, de todo lo que necesiten hablar. Debería haber una confianza absoluta de ellos hacia nosotros. Y eso no quiere decir que sí nos van a contar todo. Ellos no nos cuentan todo, eso no pasa. Pero que sepan que lo pueden contar en el momento en que quieran o necesiten. Y eso también se da a través de las conversaciones. Esa apertura y esa confianza se da a través de las conversaciones. Si nosotros no hablamos nunca con ellos de nada, pero le decimos confía en mí para decirme todo lo que quieras decirme, pero no hablamos nunca con ellos de nada, pues no nos van a contar las cosas importantes que sería bueno que tal vez nos contaran en algún momento. Yo siento que no es mucho más. Bueno, hay un comentario de Ana Franco que dice, creo que nuestras generaciones no nos tomaban en cuenta para conversaciones. Los adultos de mi familia relatan que les prohibían participar o los excluían intencionalmente. En mi caso, esos momentos de tertulia son los más deliciosos. De hecho, mi hijo es uno de mis mejores contertulios y de modo maravilloso cada conversación trae una manera de aprendizaje, una marea de aprendizaje y crecimiento, tanto para él como para mí. Nos conecta mucho emocionalmente también. Sí, yo creo que hay algo generacional ahí en esa sensación que tengo yo de que no me incluían en las conversaciones. Creo que no soy la única. Supongo que pues familias hay de todo tipo. Habrá familias en las que sí se conversaba más y otras en las que se conversaba incluso menos que en la mía. Bueno, yo pienso cerrar este tema aquí hoy. Como les decía, lo siento muy importante, aunque tal vez no haya mucho que decir alrededor y eso no lo hace menos importante. Les doy las gracias por conectarse, les doy las gracias por sus comentarios. Todo lo que ustedes dicen enriquece las conversaciones y estas no terminan. Siempre está el muro para seguir hablando, el correo, el WhatsApp, en fin, las reuniones, los cafés. Entonces, nos vemos la próxima semana. No recuerdo ahora cuál es el tema, pero espero que sea igual de interesante para ustedes. Feliz resto de día.